Y ahora sí vamos a seguir con la segunda parte de esta jornada, la segunda parte y la final ya en el cierre. Lo decíamos al inicio, de jornadas que se desarrollaron a lo largo de 3 jueves con el objetivo de poder analizar aspectos técnicos, pero también políticos que tienen que ver con el sector. Enorme expectativa ha generado la disertación del licenciado Sica, dando cuenta sobre el contexto económico y político en la Argentina para lo que queda de 2015, haciendo proyecciones para lo que se viene y sobre todo teniendo en cuenta el cambio de gobierno. Elecciones generales el 25 de octubre, la Cámara Argentina de la Construcción previó estas jornadas por primera vez en la capital de la provincia de Entre Ríos, pensando en el recambio, pensando en las necesidades que tiene el sector, con una Cámara que está presente en todo el territorio provincial desde hace más de 60 años, que tiene 113 empresas socias activas que están trabajando y que tienen enormes expectativas para lo que se viene. Lo escuchábamos al licenciado, ahora es el turno de escuchar también cuáles son las proyecciones políticas. Para eso pasaron por este ámbito los 3 principales candidatos a gobernador que tiene la provincia de Entre Ríos. Hoy el cierre está a cargo de la alianza que conforman Gustavo Bordet junto a Dambal, candidato a gobernador y vice por el Frente para la Victoria. Ellos están aquí junto también con buena parte de su equipo técnico. El objetivo es que den a conocer cuáles son las proyecciones, qué pasos piensan dar, qué influencia va a tener el sector de la construcción en las políticas y decisiones que tomen, y por ello están esta tarde aquí, así que les agradecemos la presencia. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerles la gentil invitación que nos hiciera llegar la Cámara Entrerriana de la Construcción. Quiero agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes. En principio, no escuché la charla anterior, pero sí relacionar la economía con la política es clave y es fundamental para poder pensar en términos prospectivos de desarrollo de un sector. Entonces voy a empezar por la economía, coincido como afecta sobre un sector tan vital en el desarrollo como es el que ustedes representan. Durante muchos años vivimos en Argentina un paradigma económico que suponía la no intervención del Estado en lo que respecto a lo que son los sistemas de desarrollo en la industria de la construcción sostenido, porque tenían que generarse íntegramente desde el sector privado y el Estado propendía a tener el mínimo de funciones posible para lograr la máxima eficiencia en términos de funcionamiento administrativo. Pero la lógica de funcionamiento administrativa no es la misma lógica de funcionamiento de desarrollo. Nosotros abrevamos a otro paradigma económico, claramente, paradigma económico que tiene que ver con el desarrollo. Y los motores del desarrollo se empujan en simultáneo, desde el sector privado, pero también desde el sector público. Cuando este paradigma económico se abandona y se pasa a otro tipo de paradigma que tiene que ver justamente con que el Estado interviene fuertemente en sectores, en el diseño, cuando interviene fuertemente en el diseño de programas de obra y de infraestructura que posibilitan mejor condición de vida a miles y miles de ciudadanos, y por otro lado se logra dinamizar a través de un sector tan dinámico y vital como la construcción lo que es la generación de empleo sostenido, asegurado desde los recursos públicos. Esto es lo que se conoce por ahí como la teoría que alguna vez enunció Lord Keynes, o el keynesianismo, el neokeynesianismo, que se hablaba a principios del 2003, que después se aplicó. En realidad son modelos de desarrollo, creo que no hay ningún paradigma que se aplique puramente económico, pero sí hay modelos de desarrollo claramente que involucran decisiones políticas que tienen que ver con favorecer, alentar y sostener esquemas de obras de infraestructura que permitan un gran dinamismo en el sector de la construcción, del mismo modo que también
se requerían de profundos procesos de inclusión social y para esto era necesario avanzar en programas que tienen que ver con restituir derechos a personas que quizás durante 2 o más generaciones no los habían tenido y estaban condenados a vivir en condiciones de necesidades básicas totalmente insatisfechas. Por eso es que se lanzaron agresivos programas de vivienda para cubrir las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Y esto generó, obviamente, ocupación de mano de obra en todo el país, particularmente también en nuestra provincia, que no fue ajena a este fenómeno. Y progresivamente se fue avanzando, inclusive en programas que tienen que ver con desarrollar otros segmentos sociales, que tampoco podían tener acceso a la vivienda porque, por un lado, no calificaban para obtener un crédito hipotecario en cualquier institución bancaria y, por otro lado, no eran sujetos pasibles de tener un plan de vivienda. Cuando se lanza a Procrear, justamente apunta que un matrimonio joven, que tienen ingresos moderados, pero con las características que le anunciaba anteriormente, a través del crédito hipotecario, desarrollado en este caso con un fuerte impulso del Estado por ANSES y con el Banco Hipotecario, puedan tener este desarrollo que en Entre Ríos ha sido importantísimo. Es la provincia donde más créditos Procrear hubo después de Buenos Aires. Entonces, esto habla a las claras de que hay un Estado presente en la generación de desarrollo. Por otro lado, creo que también el rol del Estado tiene que tener ese fino equilibrio en generar todas las condiciones de seguridad jurídica necesarias, todas las condiciones de acompañamiento para que desde el sector privado también se pueda mover el otro gran motor del desarrollo. En nuestras ciudades lo hemos entendido así. A mí me tocó gobernar el municipio de Concordia durante casi 7 años y medio y entendíamos en una ciudad que justamente era una de las que más había sufrido del anterior paradigma económico, que terminó en la destrucción de empleo con un 25% de desocupación, en una ciudad donde la mortalidad infantil, que no lo mide el INDEC, era del 23,9 por mil. Cuando hoy nosotros miramos los indicadores, nos dicen que la desocupación es en 4,5 y la mortalidad infantil, índice duro, que lo repito, lo miden las estadísticas de salud, es el 8,6 por mil. Entonces, hablar las claras que hubo un profundo proceso. Ahora, en ese proceso, el sector de desarrollo en obras de infraestructura, en obras de inclusión social como las viviendas, hubo 2.500 viviendas que se han construido en estos 8 años en mi ciudad de Concordia. Esto posibilitó un desarrollo, un gran círculo virtuoso que nosotros queremos decididamente sostenerlo y ampliarlo. ¿Y qué significa cuando decimos ampliarlo? No solamente con el voluntarismo se logran los propósitos de gobierno, se logran articulando políticas públicas con el gobierno nacional. Nosotros claramente vemos en Daniel Scioli una persona que tiene el mismo pensamiento y la misma acción que nosotros queremos proponer en Entre Ríos. Daniel Scioli lo manifestaba en el Teatro Ópera hace una semana y días atrás, el lunes la otra semana, con la decisión de la construcción de 250.000 viviendas por año, 1 millón de viviendas en 4 años. Esta es una decisión política muy fuerte y que sabemos que se puede llevar adelante. Daniel Scioli hablaba de la construcción de 3.000 kilómetros de autovía en Argentina, que es el equivalente a lo que existe hoy en todo el territorio nacional. Y esto es perfectamente factible llevarlo adelante. Hay decisión política, pero también no es menos cierto que para que estas decisiones políticas se puedan llevar adelante, no alcanza solamente con los recursos propios del Estado. Tampoco alcanza con el crédito internacional que financia este tipo de obras, sea Banco Mundial, sea Banco Interamericano de Desarrollo, que Daniel Scioli apunta fuertemente a conseguir ese endeudamiento para poder ser aplicado a obras de infraestructura que justamente generen este círculo virtuoso económico que hacía referencia y este nuevo paradigma que se empezó a aplicar en la Argentina. También es necesario que el sector privado se involucre, porque no puede ser que un programa como Procrear
solamente esté financiado por ANSES y por un solo banco que es el hipotecario. Tiene que haber un financiamiento de las restantes instituciones financieras que puedan aportar y apoyar el desarrollo de muchos más programas para generar muchas más posibilidades a argentinos, y de este modo hay un fondo líquido disponible mucho más importante para poder construir viviendas y que muchos más argentinos puedan acceder a su vivienda y lograr así también, además del sostenimiento del empleo, una movilidad social ascendente. Cuando hablo de seguridad jurídica, hablo justamente de garantizar a nuestro gobierno de la provincia y a nuestros gobiernos locales los proyectos de desarrollo que tienden a ir avanzando en cada una de nuestras ciudades. Entre Ríos, lo decía ayer, tiene una característica muy destacada sobre otras provincias, que es su muy buena distribución demográfica de la población. Hay ciudades que están muy bien distribuidas en todo el territorio provincial. Hay ciudades que concentran el 25% como la capital, pero el resto está concentrado territorialmente de forma equitativa. No ocurre esto con otras provincias, nuestra capital concentra el 80-90% de la población. Esto significa llegar con programas de gobierno a todas las ciudades. ¿Y por qué hablo de las ciudades? Porque las ciudades son clave en el desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano es preexistente a la construcción que va a venir después. Entonces, esta articulación de la que hablo con el gobierno nacional tiene que darse desde el gobierno provincial, también con los municipios, para poder articular crecimientos ordenados, sostenibles, con los servicios respectivos de nuestras ciudades. Y en esto, el sector de la construcción, obviamente, juega un rol determinante, juega un rol fundamental en obras de infraestructura para servicios, también en obras de desarrolladores privados que están incluidas en nuestras ciudades. Este ordenamiento, esta forma de trabajar bajo un gran proyecto de gobierno, porque también no es menos cierto que no hay un proyecto de gobierno que contemple solamente sectores. Yo he estado dando propuestas de lo que nosotros queremos con la Cámara Entrerriana de Turismo, lo hemos hecho con la Unión Industrial de Entre Ríos, lo voy a hacer en 15 días con el Consejo Económico Entrerriano. Y todos formamos parte de un todo, y todos nos vinculamos. Y hay un gran proyecto hoy de desarrollo que tiene que ver también con obras complementarias para poder generar procesos de desarrollo productivo en Entre Ríos, que no es solamente la construcción de rutas, es la construcción de nuevos puertos, es la reactivación de los ramales ferroviarios, es poder tener condiciones de industrias que apoyen y que aporten, y generar más fuentes de energía en la provincia que posibiliten la sustentabilidad de este modelo de desarrollo, porque no hay desarrollo si no hay energía. Venimos con una propuesta para Entre Ríos que, repito, no nace del voluntarismo, nace de un proyecto que hoy se viene ejecutando y con mucho éxito. Podrá tener situaciones coyunturales o movimientos oscilantes, la economía nunca se comporta de manera lineal, por ahí puede haber más contracción, puede haber más expansión, y nosotros confiamos que en los tiempos que vienen, tal cual lo dijo nuestro candidato a presidente, confiamos plenamente en poder poner en marcha un modelo de desarrollo productivo que incluya justamente la posibilidad de avanzar en todos estos frentes. Y para esto, la verdad que nos hemos preparado en los lugares donde nos ha tocado. A mí me acompaña como candidato a vicegobernador Adán Humberto Val, que es una persona con quien yo he trabajado cuando fui ministro de Salud y Acción Social. Hemos trabajado estos casi 8 años articuladamente entre las funciones que a cada uno nos ha tocado desarrollar, y tenemos el mismo pensamiento y la misma línea de acción. Generacionalmente vemos y pensamos del mismo modo a la Argentina y vemos y pensamos del mismo modo a Entre Ríos. Tenemos la misma fórmula, la misma forma de vincularnos con el sector privado, y entendemos de la necesidad de poder tener permanentemente abiertos todos los lazos de comunicación y de acción con los sectores, en este caso la construcción, pero también con los sectores industriales, también con el turismo, porque los objetivos se logran activamente con la participación de todos. Tenemos esta experiencia acumulada,
no venimos a improvisar absolutamente nada, sabemos qué es lo que tenemos que hacer desde el primer día de gestión, ponemos eso a disposición, pongo a disposición de todos los entrerrianos mi capacidad para poder administrar con transparencia, para poder administrar los recursos del Estado con muchísima responsabilidad, como lo he hecho en la ciudad de Concordia, donde no solo cerramos todos los ejercicios con superávit fiscal, con equilibrio presupuestario, sino también que puedo tener el orgullo de irme de mi gestión, no solo con ninguna denuncia, ni siquiera una sola sospecha de un acto de corrupción en mi gobierno. Entonces esto nosotros con Beto lo ponemos a disposición de todos los entrerrianos, lo ponemos a disposición particularmente de la Cámara Entrerriana de Construcción, porque juntos, entre el sector privado y el sector público, podemos hacer realidad los proyectos que Entre Ríos necesita. Yo algunos más o menos lo esbocé en términos de desarrollo, la necesidad de avanzar en conectores viales como el puente Paraná-Santa Fe, que el gobernador Sergio Uribarri lo planteó ante la presidenta hace unos años atrás, aquí en Paraná, en el Parque Industrial, hoy está en proceso de licitación, y del mismo modo nosotros decimos que tiene que hacerse la doble vía del puente Victoria Rosario para poder tener la conectividad sostenible en el tiempo, y del mismo modo venimos hoy aquí también a comprometernos para que se multipliquen las viviendas en todo el territorio de la provincia de Argentina, y ustedes desde la Cámara cumplen un rol fundamental, lo cumplen también en todos los caminos que nosotros pensamos reparar, repavimentar, sumando a lo muchísimo que se hizo en Entre Ríos. Hubo 1.600 kilómetros de caminos que se repararon, otros que se asfaltaron nuevos, y esto obviamente implica un gran desafío superar esa marca. Pero bueno, estamos dispuestos, nos preparamos y venimos con todas las energías, con todas las ganas, con toda nuestra predisposición de voluntad y vocación de trabajo para poder lograrlo, materializar lo que tantos entrerrianos quieren. Y si le va bien a la provincia, sin ningún lugar a dudas que nos va bien a todos. Yo quedo a disposición de todas las preguntas que ustedes quieran realizar, porque sin lugar a dudas deben tener interés en preguntar cuestiones particulares, y si alguien también quiere ver algunos otros aspectos del desarrollo que tengan que ver con otro sector, tranquilamente lo charlamos. Yo por una cuestión de tiempo no quiero ser irrespetuoso y meterme en otro tema que por ahí no es el específico, pero vuelvo a repetir, el desarrollo se complementa entre todos los sectores que intervienen en la economía provincial, y esto hay que hacerlo con el agro, hay que hacerlo con la construcción, hay que hacerlo con el turismo, hay que hacerlo con la economía industrial, hay que hacerlo también con el desarrollo social y humano que provoque estos procesos de movilidad ascendente en nuestra sociedad, que son necesarios para que toda la gente pueda vivir mejor, que en definitiva es lo que busca cada gobernante, mejorar la calidad de vida de su población. Muchas gracias. La idea es intercambiar algunas preguntas con el auditorio, puede ser a través del papel que tiene cada uno en la carpeta que se le entregó cuando ingresó, y vamos a ir retomando varios de los temas que fueron hablados previamente. Uno de los puntos que hizo referencia tiene que ver con el tema del financiamiento, la posibilidad de traer financiamiento externo para la generación de obras públicas. ¿La provincia estaría dispuesta a endeudarse para financiar obras públicas? ¿Y qué pasa con la posibilidad de otro de los puntos que se habló en estas jornadas, que tiene que ver con la financiación pública o privada, el aporte privado para la generación de obras públicas? Bueno, primero lo que quiero contestar es que yo estoy absolutamente convencido de que el endeudamiento para generar desarrollo, el endeudamiento también para comprar bienes de capital, ¿por qué no? Siempre es muy útil y es muy necesario. Es lo contrario de lo que es el endeudamiento para pagar gastos corrientes. Cuando una provincia puede tomar deudas para poder generar procesos de desarrollo que después tienen una rentabilidad en términos sociales que por ahí no se cuantifica económicamente, ese retorno de inversión, porque el retorno de inversión está en la movilidad ascendente que mencionó hoy, ¿no? En la posibilidad de que una persona, una familia viva mejor, y que esa persona que vive mejor pueda producir y generar más, y esto genera desarrollo económico. Por ahí es un poco teórico, pero en lo práctico el generar acceso al crédito es muy bueno. Poder generar acceso al crédito en bancos como
Interamericano de Desarrollo, o el BIRF, o el Banco Mundial, ha sido clave para poder desarrollar muchas obras en nuestras ciudades que si no eran imposibles financiarlas. Nosotros en mi ciudad estamos por visitar una nueva planta de agua, sale 500 millones de pesos, asegura la provisión de agua potable para los próximos 30, 40 años de la ciudad, pero es imposible financiar ese monto con cualquier programa provincial, inclusive nacional, lo va a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo. Es muy necesario el crédito cuando es tomado con este criterio de utilidad y de rentabilidad social y económica sobre la población. La segunda parte no recuerdo. Alianza público-privada. Bueno, algo hablé de los proyectos públicos-privados. El financiamiento privado hoy está faltando. Hoy el sistema financiero argentino, a mi modesto entender, no ha estado en forma paralela a lo que fue el desarrollo de los sectores productivos y de los sectores industriales y de la vida económica del país. No ha financiado totalmente el desarrollo de estos proyectos y yo creo que hay que buscar la forma para lograr que haya más financiamiento privado para financiar muchos más proyectos de desarrollo, inclusive mixtos, público-privado, ¿no? Yo creo que lo de Procrear es una muy buena experiencia, que puede y debe ampliarse con la banca privada para poder llegar a muchos más beneficiarios. Si se pudo hacer esto con ANSES y con la intermediación del banco hipotecario, es muchísimo más lo que se podría hacer si se logran invertir más flujos de dinero en este tipo de programas. Usted hizo referencia al puente de Rosario Victoria, perdón, Santa Fe Paraná. ¿Cuál sería la política para seguir adelante y continuar con esta negociación y esta posibilidad de concretar este puente en los próximos años? Bueno, acá está la intendenta de Paraná, que ha tenido una activa participación. Primero, yo lo que quiero decirle, no hay obras que se hagan en una ciudad si los intendentes no participan. Esto es clave. Quienes definen, así como nosotros hablamos, ¿no?, de un federalismo nacional, también hay que tener condiciones de descentralización de políticas provinciales para poder empoderar a los intendentes en las distintas localidades. Esto es algo que Sergio Uribarri lo ha practicado durante estos casi 7 años y medio y la verdad nos dio un resultado excelente. Nosotros queremos seguir llevándolo adelante. Los intendentes son quienes definen en una mesa junto con el gobierno provincial y junto, obviamente, con nuestros socios que son los gobiernos de la provincia y del municipio de Santa Fe, y lograr lo que es mejor para ambas ciudades y buscar una forma óptima de poder tener esta conexión. Lo importante es que hoy se está justamente en esta etapa. Esta es la etapa que estamos desarrollando previa al llamado de licitación, que es la de consultoría. Creo que ha representado un gran avance. Hay un fondo a partir de las retenciones de la soja que ha llegado a los municipios desde hace ya varios años que supuestamente debería tener un destino para obra pública. ¿Se va a consolidar, se va a tratar de que sea específicamente utilizado para esto? Sí. Nosotros, bueno, me es imposible abstraerme de mis experiencias. Nosotros enteramente lo hemos destinado, además así lo establece y lo exige la ley, el Fondo Federal Solidario, conocido también como el Fondo de la Soja comúnmente, ha representado a partir de la decisión que tuvo la presidenta allá en el año 2008 una gran oportunidad para todos los municipios para poder desarrollar y hacer obra pública, y tenemos también algunas ideas para desarrollar con los fondos que quedan en la provincia, porque el 70% queda en la provincia, el 30% se distribuye en los municipios. Con esos fondos del 70% tenemos también alguna idea y estamos trabajando sobre eso para poder lograr una muy buena redistribución territorial que tiene que ver con equilibrar lo de las costas del Uruguay y del Paraná. Todos saben que hay fondos afectados en el Uruguay, en la costa del Uruguay, queremos compensar en algo con este 70% fondos para los sectores de la costa del Paraná, que son departamentos que están fuera de los fondos afectados. Entonces venimos trabajando en un proyecto de redistribución donde ese 70% del Fondo Federal Solidario es importante para poder lograr el desarrollo. Repito, el 70% queda en la provincia, el 30% que queda en los municipios, seremos muy respetuosos de la aplicación que cada intendente le dé, pero vamos a cumplir con los cometidos, que tiene que ser para desarrollo y fomento de la obra pública.
Usted hizo referencia al procrear y en ese sentido hay dos tipos de procrear, el industrial y el individual. Conjuntamente con el tema de cooperativa de trabajo, hoy una empresa de la construcción tiene un sueldo promedio a un empleado registrado de UOCRA de 9.500 pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de cooperativa de trabajo? Porque entre un monotributo y un seguro no llega a 700 pesos más o menos de lo que devuelve al fisco en tema de retribución social. Bueno, primero, nosotros siempre hemos sido defensores del empleo absolutamente en blanco. Y en este sentido hemos trabajado. El gremio de la construcción, aquí está presente su secretario general, ha tenido una participación activa y muy efectiva. Como intendente hemos conversado muchísimas veces sobre cómo logramos la mayor formalización en una actividad como la construcción. Lo de las cooperativas de trabajo surgen como programas específicos para algunas necesidades habitacionales en sectores pero muy vulnerables, donde era necesario generar una participación de los mismos vecinos en la construcción o de sus viviendas o de algún centro integrador comunitario, que son los SIC como comúnmente se llaman. Entonces, generar por ahí este proceso virtuoso entre los propios vecinos en la construcción de sus unidades en lugares vulnerables fue justamente una solución, y lo es todavía en muchas ciudades que no lo han alcanzado. Pero esto no quiere decir que hay trabajo informal. Creo que una cosa no quita la otra, creo que son complementarios. Lo que sí nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera es a enmascarar proyectos con financiamiento oculto en lo que tiene que ver de menores salarios y de salarios que no tengan los aportes correspondientes, porque si de algo tenemos que sentirnos orgullosos los argentinos es de tener muy buenos sistemas previsionales y muy buenos sistemas de obras sociales, que nos podemos quejar, podemos tener diferencias, pero yo les puedo asegurar que si uno los mira comparativamente con otros países de la región, estamos muchísimo más arriba. Y si no, miren cuál es el promedio del salario per cápita de un obrero de la construcción argentina y miren cuál es el salario per cápita de un obrero de la construcción de cualquier país vecino. Esto hay que defenderlo, hay que sostenerlo, y también no tiene que significar de ninguna manera una mayor carga tributaria e impositiva para la industria de la construcción. Lo dije la otra vez también, hablando de cargas tributarias, la necesidad de mantener la exhibición del impuesto de los ingresos brutos a las industrias. Esto justamente forma parte de una política de estímulo por otro lado, pero obviamente también de responsabilidad social que cada empresa tiene en el ámbito donde actúa y trabaja. No sé, Beto, ¿quiere complementarla? En materia portuaria, y metiéndole un poquito de infraestructura de producción, ¿cuál sería la política? Lo he dicho muchas veces, la política, a ver, Entre Ríos, por su historia, por su geografía, siempre ha tenido el carácter insular. Está rodeada de dos hermosos ríos y cerrada en el norte por el Huiquiraló y por el Mocoletá. Entre Ríos estuvo aislada durante muchos años. Las primeras conexiones viales se hicieron en los años fines del 60, cuando hubo una decisión del gobernador Uranga y del gobernador Silvestre Beñi de hacer el túnel subfluvial, pero no del gobierno nacional, de los dos gobiernos provinciales. Y fue la primera conexión que tuvo la provincia de Entre Ríos. Después, recién en los años 70, se puso en vigor obras que tenían que ver con la conexión hacia el Uruguay, con primero el puente Colón-Paysandú, y después una obra emblemática que es la represa Salto Grande, una obra que la piedra fundamental la había puesto el presidente Perón en 1946, y que tuvo que pasar todos los años de exilio para recién en el 73 volver a plantear firmemente esa idea y desarrollarla y hacerla. Ahí se ven también los cambios de paradigma que hablábamos, ¿no? Cómo desde el 73 se vuelve a poner en marcha un proyecto que estaba trunco desde entonces y en muy poco tiempo se termina. Se inaugura en 1979 la represa Salto Grande, se construyó realmente
en un tiempo récord. No solo sirve para la provisión de energía, sino para la conexión vial y el enlace vial entre las ciudades. Después vino el puente de Zárate, Brazo Largo, y por último el de Gualeguaychú, de Fray Bentos, Puerto Unzué. Creo que la nave, y tenemos que ir también, como digo, ¿no?, con Victoria Rosario y con todas estas obras que decía al principio, de la necesidad de tener la provincia vinculada y conectada con los corredores, el Mercosur por la ruta 14 y por la ruta 18, el corredor bioceánico. Y tiene que ver también, por eso el puente Rosario Victoria en doble vía. Hay una razón, no es solamente de tránsito vecinal, sino una fuerte razón de vínculos comerciales en un corredor importante. Pero, yendo a lo concreto de los puertos, para nosotros es clave lograr la soberanía portuaria. Esto lo vamos a conseguir cuando se inaugure el puerto de Icuí, que está próximo a inaugurarse, un puerto que tiene un calado de 34 pies de ultramar y que puede evacuar la producción de toda nuestra zona. Pero también se requiere del dragado a 34 pies del puerto de Diamante, con el mismo criterio, y que ya está pronto a salir, y de una obra que se está ejecutando hoy, que es el dragado del puerto de Concepción del Uruguay y toda la zona del Bajo Uruguay, o sea, desde Concepción del Uruguay hasta el Río de la Plata, para poder operar con buques de ultramar por el Río Uruguay. El calado de ida a 23 pies para nosotros es clave en el desarrollo portuario. Usted nombró varias obras emblemáticas recién. ¿Tiene definido cuáles pueden llegar a ser las obras emblemáticas de la próxima gestión? Algunas las nombré, algunas las he nombrado con claridad. Son obras y proyectos ambiciosos que después tienen etapas de continuación, porque hay lógica para continuar después de que se haga el puente Victoria Rosario. Hay obras que tienen que ver con recuperar toda la trama vial de la provincia de Entre Ríos, como se ha venido haciendo. Se hizo mucho y falta mucho, nosotros no dejamos de reconocer, pero hay que seguir trabajando fuertemente, y lo que es la política de vivienda, un fuerte y sostenido impulso para poder desarrollar. Mientras preparamos y empezamos y abrimos a la gente para que haga preguntas, en materia de caminos se ha hecho mucho en estos últimos años y todavía falta, por las condiciones y el tipo de provincia que tenemos, se faltan muchas obras por hacer. Pero también cómo se mantienen los caminos que están hoy construidos y que están teniendo un tráfico mucho más grande de todos los últimos años. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gran desafío, ¿no? Nosotros podemos ver cómo se han construido cientos y cientos de kilómetros en nuestra provincia, y muchas veces el mantenimiento es el talón de Aquiles, ¿no? Se ha trabajado muy bien a través de la policía, a través de la Dirección de Vialidad en la conservación. Muchos de esos caminos se deterioran por un mal uso. De todos modos, tenemos programada una metodología que queremos hacer más eficiente de alguna manera, y está en proceso de desarrollo, para tener un sistema de mantenimiento, no solamente en caminos, también en los establecimientos educativos, para no llegar tarde y luego que la reparación sea muchísimo más onerosa. Yo quiero hacer dos aclaraciones a dos temas que muy bien respondió Gustavo, pero me parece que son importantes reflexionar y sincerarnos de alguna manera, ¿no? Uno está vinculado con el tema del endeudamiento. Por ahí a todos nos puede sonar muy bien esto de se lograría endeudamiento para desarrollar obras públicas, y por supuesto, porque todo esto es desarrollo. Nosotros conseguimos que no hay desarrollo sin industria, no hay industria sin Estado, por lo tanto tenemos que trabajar de esa manera. Ahora bien, para lograr ese endeudamiento vamos a tener dos caminos, o al menos dos caminos. Todos sabemos hoy la restricción externa que existe en la Argentina con respecto a las divisas. Indudablemente a través de los organismos internacionales sería la única manera de poder tener financiamiento para las grandes obras. Tenemos nuestro presupuesto y tenemos que indudablemente buscar la mayor eficiencia en la gestión para financiar a través de los organismos internacionales y por supuesto a través del gobierno nacional, y también hacer más eficiente la gestión pública provincial. ¿Por qué? Porque indudablemente nosotros tenemos inconvenientes en la burocracia que muchas veces hace que el circuito del dinero, que debe ser dinámico y debe generar un efecto multiplicador, vaya mucho más lento, y ustedes los viven, ¿no? Cuando tienen que cobrar los certificados, que muchas veces pasa
Hoy tenemos un sistema de redeterminación que de alguna manera cubre, pero no cubre los costos fijos que se generan cuando la obra se demora, cuando los certificados no se cobran y luego en definitiva no le cierra el balance. Por lo tanto, no solo hay que apuntar a buscar financiamiento externo, a optimizar concretamente las metodologías de trabajo propias de la administración. Yo recuerdo cuando era secretario de Obras Públicas con una modificación presupuestaria llevaba 6 meses, hicimos un breve método y llevó 15 días. Todo se puede hacer de una manera más eficiente. Y hay que sostenerla en el tiempo, porque también los organismos de control aparecen permanentemente poniendo nuevos requisitos, hay que superarlos, y parece que se trabaja muchas veces sobre temas que han sido ya analizados o resueltos y vuelven sistemáticamente en el tiempo. Así que no solamente obtener financiamiento, hacer más eficiente la ejecución de esos recursos, y todo esto también está vinculado a la situación económica, no digo financiera, económica de la provincia, porque hoy hemos tenido financiamiento de distintas índoles para, por ejemplo, ejecutar obras a través del Fondo Federal de Infraestructura Regional, que es muy pequeño, que no es lo que aspiramos a ir al marco interamericano de desarrollo. Pero ustedes saben, por eso lo pretendo reflexionar, que todo eso está atado a la situación económica de la provincia, la posibilidad de endeudamiento, los requisitos que pone el Ministerio de Economía y de qué manera eso se puede llevar adelante. Por eso hay que ser muy específico, muy concreto, elegir muy bien cuáles son esas obras, qué efecto concretamente tienen en la economía y en el desarrollo de la provincia para ir a ese endeudamiento que por supuesto anhelamos para hacer obra pública, no para atender gastos corrientes. Y el otro tema que pasamos no me acuerdo cuál era, pero también quería hacer una reflexión, ya me voy a acordar. Bueno, sí, lo del mantenimiento me parece un tema a abordar, ¿no? Estaba vinculado con la pregunta. Hoy nosotros tenemos muchas escuelas que tienen más de 100 años y es como la casa de cada uno de nosotros. Si no llevamos un mantenimiento preventivo, nos encontramos que en 10 o 15 años luego las inversiones tienen que ser superiores. Sobre eso también vamos a trabajar. Por supuesto, hay que elaborar y diseñar un esquema apropiado que pueda ser ajustado, porque en definitiva sería un sistema de prevención, de mantenimiento, pero vinculada a la obra pública. Habrá que indemnizar, tener un mercado de cotización transparente para que eso pueda ser dinámico, económico, sustentable y sea conveniente a los intereses del Estado. Así que sobre eso también hay que analizar, hay que trabajar y por supuesto son de las cosas que hacen más eficiente a la administración pública. Porque no se trata solamente de gestionar recursos, conseguirlos, sino aplicarlos de manera eficiente. Y este concepto de eficiencia está justificado en la metodología, en los sistemas administrativos y en las decisiones que se tomen. Nosotros tenemos muy en claro cuál es el esquema que queremos desarrollar en obras públicas. Y el otro tema que ahora me vino a la mente es el tema público-privado. Yo percibo que hay como un anhelo en ese sentido. Y sin embargo, en la Ley de Administración Financiera hay un ítem que siempre habló de la iniciativa privada y jamás se pudo llevar adelante. Nosotros lo que les garantizamos a ustedes y a las personas que quieren llevar adelante es que van a encontrar un Estado que no les va a poner piedras en el camino, que los va a escuchar, que los va a acompañar, que va a motorizar y que de alguna manera en conjunto va a alentar para que esa iniciativa público-privado se pueda desarrollar. Y realmente me encantaría que sea rápidamente una posibilidad para analizar y para ejecutar, porque sinceramente en todos estos años no hemos tenido ninguna propuesta en ese sentido, no obstante está reglamentada y bueno, por alguna razón eso no ha aparecido. Tal vez por un Estado que no ha sido un Estado presente en ese sentido, pero les podemos garantizar nosotros que vamos a ser un Estado presente, un Estado activo, comprometido, para escucharlo y les reitero, para no poner ninguna piedra en el camino para que esas iniciativas privadas, públicas-privadas, se puedan materializar. Sí, buenas tardes. Dos preguntas, entonces. Beto, una primaria es justamente lo que hablabas de lo que es administrativamente. Mira, creo que es una queja de todo el sector y los colegas
creo que están de acuerdo. Hoy por lo menos el gran problema muchas veces pasa por auditoría, justamente en el circuito de pago, y eso ha provocado que sobre todo las empresas chicas hayan desaparecido. Te digo, arquitectura a veces tiene el problema para implementar un plan como verano, justamente porque no hay empresas chicas o han desaparecido por la cuestión de que a veces en una obra de 200.000 pesos se complica en el sentido que son una obra de 2 meses y termina cobrando los 4. Eso es un problema que sería muy bueno que se le preste atención para poder solucionarlo, realmente. Y segundo, justamente hablando de mantenimiento, si han pensado en hacer público-privado o no, implementar también un sistema crema para lo que es la malla de la red interna o la red provincial de rutas, digamos, para sobre todo los caminos de la producción. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, era sintéticamente la pregunta de él y la explicación sucinta para no hacer un desarrollo sobre el tema que ustedes conocen a la perfección, pero cuando hablaba de hacer más eficiente, porque necesariamente hay que hacerlo más eficiente y actuar en el momento, en el tiempo adecuado para que justamente esa inversión sea la menor necesaria con los mejores resultados. Y con respecto al otro tema, bueno, ahora van a tener 2 contadores, así va a ser más complicado todavía la realidad. No, va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo. Hay un problema. Yo lo dije al pasar. Me ha pasado y he visto situaciones administrativas que se plantean, se discuten, se resuelven. Pasan 2 o 3 años, cambian los contadores auditores y vuelven los viejos temas y vuelven los que interpretan, porque hay mucha gente que es muy buena para interpretar, para controlar y no tanto para proponer y para trabajar en la solución. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a focalizar más en como tienen los bancos, ¿no? Los sistemas de métodos, para que quede bien determinado. Indudablemente eso implica una decisión del Poder Ejecutivo absoluta, porque luego los organismos de control que tienen su autonomía van buscando distintos caminos alternativos para, bueno, buscar un papel más, un papel menos. Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando no existe 10 puntos que hay que cumplir y eso no está escrito y siempre aparecen 11, 12, 13 o 14, a veces no son lo más importante. Y con respecto a las pequeñas obras y a las pequeñas empresas, lo que también tenemos pensado en el marco de la posibilidad económica y financiera que tenga la provincia, es tratar de, a fin de bajar los costos propios de las redeterminaciones, trabajar un poco más en lo que son los anticipos financieros para que las empresas puedan tener ese oxígeno inicial y puedan desarrollar la obra de manera más apropiada. Yo estoy convencido que eso termina ahorrando plata en el Estado, porque en definitiva uno ya congela parte del precio, ya no impacta en la redeterminación del precio, la empresa tiene el dinero suficiente, puede certificar mucho más rápido y tal vez una obra de 2 meses la hace en 2 meses, ya cobró una parte importante y la otra será en 1 o 2 certificados, lo que también simplifica la cantidad de papeles, porque tenemos que empezar a hacer los trámites con menos papeles, más sistematizados, más modernos. Ayer cuando estábamos en la Universidad de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias Económicas, hablábamos justamente de la modernización del Estado. Y un concepto que yo, al menos tengo lo personal, es que dentro de las cosas que hacen los gobiernos, la obra pública, y digamos, es una opinión personal, es tal vez de las cosas más fáciles que tiene un gobierno para hacer. Gestiona los recursos, lleva adelante el proyecto, la licitación, ejecuta la obra y en definitiva el resultado tangible y concreto está y es lo que la gente demanda y ve. Lo más complejo es la modernización del Estado, para que el Estado funcione como deba funcionar y que eso realmente sea eficiente. Bueno, sobre eso también tenemos ideas muy claras de qué manera abordarla. Va a haber que buscar mucho consenso, sobre todo con los organismos de control, pero a la medida que eso quede sistematizado, quede metodizado y quede escrito, yo estoy convencido que los resultados van a aparecer. De esa manera se van a superar los 2 problemas que citabas. Uno, el tema de los controles, de las auditorías que son recurrentes y si se amplían, y otro, el sistema de pagos que también impactan en las pequeñas empresas que, bueno, indudablemente no tienen la espalda para soportar variaciones de costos en un proceso inflacionario. Muchas gracias. ¿Otra pregunta?
sino una de las cosas que hablaban recién es la generación de contenidos, la generación de estudios, de informes que están saliendo desde lo que son las entidades intermedias. Esta, como otras entidades de la provincia, están generando mucha información sobre cada uno de los sectores. ¿Cómo va a ser la apertura hacia las entidades y hacia esos estudios que se están realizando hoy? Exactamente del mismo modo que se viene realizando con este gobierno de Sergio Ribarri, tener una plena apertura, tener no solo diálogo, sino transitar caminos que conduzcan a objetivos comunes. Esto para nosotros es clave, poder interpretar lo que sectorialmente se requiere y se demanda para integrarlo en el marco de un gran proyecto también colectivo, pero por nuestras características siempre hemos tenido justamente estas condiciones de estar frente a las requisitorias, de estar frente a las demandas que se plantean, a las dificultades, enfrentar una dificultad cuando se presente y resolverla. Esto es lo que hemos aprendido a hacer en todos estos años de gestión. Lo hacemos todos los días, no es nada nuevo. Esto lo hace como ministro cuando se reúne permanentemente con distintos sectores y tiene esa apertura del gobierno provincial. A mí me toca hacerlo en el municipio permanentemente con todos los sectores de mi comunidad, con los empresarios de mi ciudad. Siempre hemos mantenido una relación tendiente a la consecución de los objetivos sectoriales, los objetivos que son comunes y también propendiendo al bienestar general. Esto es una característica que nos distingue en nuestra gestión. Una pregunta del auditorio. En cuanto al desarrollo de infraestructura vial, ¿hay un plan estratégico de desarrollo de nuevos polos políticos y económicos para la provincia basado en la planificación urbanística con una política de regiones urbanas integrando ciudades de distintas escalas en desarrollo y expansión? Por ejemplo, Paraná, San Benito, Colonia Bicentenario. Bueno, a ver, individualmente hubo un desarrollo en la tarea de muchos municipios en este sentido. Yo diría que los municipios más importantes de la provincia tienen definido un plan estratégico de desarrollo. Lo sé porque soy presidente de la Liga de Internet y converso con mi colega, con Blanca, conversamos permanentemente y hablamos de la necesidad de conformar una gran metrópoli entre Paraná y Santa Fe. Son potencialidades. Nosotros en Concordia tenemos un plan de desarrollo y tenemos una gerencia de planificación estratégica que la creamos justamente porque a veces cuando estamos en gestión no tenemos tiempo de pensar y necesitamos poner a alguien que piense y nos muestre la ciudad del futuro. Y te voy a contar una infidencia. Cuando hicimos la presentación antes, y me trajeron los técnicos que habían estado trabajando el proyecto de visión estratégica de ciudad integrada con Salto, con un gran justamente polo de desarrollo urbano, social, económico, parecía una película de ciencia ficción, ¿verdad? Porque yo dije, ni loco me animo a decirle a los vecinos de mi ciudad esto porque van a pensar, este tipo es un fabulador, un delirante. Y después me puse a hacer el ejercicio inverso y de esa manera se lo expliqué a los vecinos. ¿Cómo era mi ciudad 50 años atrás? Que era más o menos cuando yo nacía, cuando mi padre tenía 20 años. Y bueno, recurrí a mi padre, que no sé, es raro que no vino por acá, pero le preguntaba si cuando él tenía 20 años se imaginaba que en 50 años en la ciudad iba a haber una represa, que se iba a inundar una ciudad, que se iba a inundar Federación, en una ciudad donde él había trabajado alguna parte de su vida, casi en su totalidad, y que se iba a hacer una ciudad nueva, satélite, como se denominó, que Concordia iba a tener los accesos que después tenía. Y dice, ni en mis mejores sueños. Entonces creo que hay que planificar y hay que animarse por ahí a tener la audacia de pensar en términos estratégicos. Y del mismo modo que a veces con lo cotidiano, resolviendo lo urgente, muchas veces se deja de lado la planificación. Pero la planificación, así como les cuento esta experiencia, es clave para el desarrollo, porque si no tenemos un norte, si no sabemos a dónde vamos, y si nuestras ciudades no están planificadas, no tienen un plan urbano de desarrollo, estamos condenados a trabajar siempre sobre la urgencia, porque se construye y después hay que hacer los servicios.
Se construyen lugares donde el transporte público no llegue, después hay que poner transporte público y todo sale el doble, el triple más caro. Entonces, esta lógica de ordenar las ciudades es central, y tener metrópolis que se complementan entre ciudades vecinas, también en un desarrollo de un mundo que está globalizado hay que agruparse y hay que estar en regiones, hay que regionalizarse para poder tener mayor competitividad, si vale la palabra, ante las demandas sectoriales que se plantean. Por eso nosotros también definimos, y lo decíamos anoche, que la región centro tiene que tener nuevamente un rol protagónico, porque una cosa es negociar y plantear obras de infraestructura solamente desde Entre Ríos. Tiene mucho más fuerza si planteamos obras de infraestructura con Córdoba, con Santa Fe y con Entre Ríos. Y en esto el sector privado también tiene un rol importante de vincularse con las cámaras de las provincias vecinas. Esto creo que es lo que vemos estratégicamente hacia el futuro como para fortalecernos ante un mundo que cada vez demanda justamente de mayor innovación, de mayor creatividad y de mayor asociativismo. ¿Le da lo mismo al sector público, junta de gobierno, municipio, gobierno provincial, contratar una empresa local, regional, que una empresa nacional? Bueno, primero hay que aclarar que las juntas de gobierno no tienen, digamos, la posibilidad de contratar porque jurídicamente no lo pueden hacer. Y luego una cuestión de competencia, ¿no? Y de resultados y de conveniencia de los intereses del Estado. Por supuesto que nosotros durante todos estos años hemos pensado en las empresas entrerrianas y en alguna medida hemos mostrado con hechos concretos esta decisión de pensar en las empresas entrerrianas, dándole un puntaje especial porque invierten en nuestra provincia, porque trabajan nuestros entrerrianos en las empresas entrerrianas. De todo modo, esto por supuesto también está en un marco de competitividad, pero por supuesto nosotros siempre, absolutamente siempre, vamos a priorizar las empresas entrerrianas para que trabajen en nuestra provincia y vamos a sostener esos beneficios, diríamos, en puntaje que tienen en los procesos de licitación, porque sabemos que el resultado que recibimos es totalmente compensador y superador, que es nada más y menos que se invierta en la provincia y que en estas empresas trabajen los entrerrianos. ¿Alguna pregunta pendiente? Si no, ya respetando el horario que teníamos estipulados, que quiere hacer un cierre de la locución. Sí, primero, en realidad, antes de que cierre Gustavo, yo quería decirte, Gustavo y Beto, Blanca, que les agradecemos profundamente que hayan venido en el día de hoy, que este es el cierre para nosotros de 3 jornadas intensas y que de alguna manera nos hacen sentir muy orgullosos de poder organizar un evento en donde le dejemos algo a la sociedad en cuanto a los paneles que hemos desarrollado en los 3 días de estas jornadas y también en cuanto a escuchar las propuestas de los 3 candidatos a gobernador con mayor cantidad de votos de las PASO, para que también en nuestra casa, como es en este caso, nos vengan a contar cuáles son sus ideas, sus estrategias. En este caso ustedes han sido más que claros con todos los conceptos. La realidad es que nosotros como Cámara Argentina de la Construcción tenemos casi 130 trabajos desarrollados en el área de pensamiento estratégico en los últimos 10 años, Gustavo, con lo cual están a absoluta disposición de los equipos técnicos que ustedes dispongan, y que por otro lado la construcción, en cualquier obra en construcción en promedio tiene un retorno fiscal de casi un 40%, es decir, por supuesto a través de empresas constructoras, ¿no? En otras modalidades es diferente el retorno fiscal. En esa situación nosotros entendemos que el Estado, aunque tenga que participar subsidiando alguna situación, debe generar la inversión privada, ¿no? Debe fomentar la inversión privada porque lo que vuelve es mucho más de lo que sale, es negocio de alguna manera, construir para todo lo que significa la sociedad. Y por otro lado, nuestro último trabajo a nivel nacional que hemos presentado y por primera vez en la historia de nuestra Cámara ha sido en el interior del país, fue en la jornada anterior, en la segunda jornada, el trabajo que la Cámara ha desarrollado en todos los niveles que
que tienen que ver con la construcción en diferentes sectores, en absolutamente todos los sectores, nos dice que para la Argentina, en los próximos 10 años, para lograr un crecimiento de un 5% anual de nuestro PBI, debemos invertir un 25% del mismo en cuanto a lo que significa inversión privada y pública, tanto en equipos como en obras de infraestructura económicas y sociales. Ese trabajo también, por supuesto, está a disposición de ustedes, tiene obras que tienen que ver con Entre Ríos, hay obras puntuales también, el puente, por supuesto, y por otro lado no tenemos más que ponernos a disposición, como hemos estado siempre, y bueno, en el caso de que sean gobernador y vicegobernador de la provincia, comprometerlos a que el año que viene, en estas jornadas que nosotros hemos desarrollado en este caso en 3 días, lo haremos en un solo día y los estaremos invitando para que nos acompañen. Así que de mi parte les agradezco, Gustavo, Beto, Blanca. Bueno, de mi parte, lo que le quiero decir es que contamos con ustedes. En realidad, lo que quiero decirle es que tengan muy, pero muy en claro que los necesitamos. Así que no duden como institución en traer ideas, en traer propuestas, en tomar iniciativas. Tiene que quedarle muy, pero muy claro. Nosotros vamos a llevar adelante un gobierno abierto y participativo. Definitivamente los gobiernos tienen que tener un diálogo franco con todos los sectores que quieran construir la misma Entre Ríos, que es la que queremos construir con Gustavo y con nuestro equipo de gobierno. Y lo contamos en ese equipo. Así que vamos a estar, no tengan duda, el año próximo, haciendo ya una primera evaluación del trabajo que deseamos que sea en conjunto y nuevamente, seguramente, pidiéndole que nos ayuden, que nos acompañen, que institucionalmente la Cámara es un motor de crecimiento como ha tenido el país la industria y la necesitamos para seguir creciendo y hacer cada vez más grande nuestra provincia de Entre Ríos. Ese es el objetivo que tenemos para los 4 años y sinceramente lo queremos hacer entre todos. Y reitero, contamos con ustedes. Muchas gracias. Simplemente agradecerles la oportunidad de haber podido tener este diálogo franco, sincero, abierto. Cuenten con esta modalidad para las veces que sea necesario en nuestra futura gestión. Lo hemos hecho, lo venimos practicando, como decía anteriormente, no estamos en un ámbito desconocido. Me han invitado siempre, igual que a Beto, a participar de las reuniones de la Cámara Argentina de la Construcción, hemos estado en muchas oportunidades. Y trabajar en conjunto significa poner en marcha los 2 motores del desarrollo, desde lo público, desde lo privado, para ir hacia una provincia que pueda definitivamente, después de este camino que viene transitando desde 2007, ir por todo lo que nos está faltando. Y para esto es imprescindible hacerlo con todos los entrerrianos. Y esto en nuestro gobierno lo vamos a llevar adelante absolutamente con todos y particularmente desde la construcción, generando más obras de infraestructura, generando más empleo formalizado y pudiendo lograr estos objetivos comunes, asegurando la rentabilidad de nuestros empresarios, asegurando la rentabilidad de nuestros productores, asegurando la rentabilidad de nuestros industriales, porque ahí también está la clave en el desarrollo social y humano de toda la provincia de Entre Ríos. Por eso, muchas gracias. Somos muy optimistas del futuro que hay en la Argentina, no solo porque tenemos la posibilidad de un presidente como Daniel Scioli, sino también porque vemos también un escenario para la Argentina con algunas dificultades coyunturales, pero con una inmensa perspectiva de crecimiento. Hay previsto, y nos lo decimos, nos lo dice el gobierno, lo dice JP Morgan, un 1,9% de crecimiento para el año que viene. Está en nosotros poder tener toda la sinergia necesaria para poner lo mejor de cada uno, trabajar todos los días, continuo y constantemente, en lograr y alcanzar los objetivos que hoy ha quedado demostrado que son claramente comunes. Muchas gracias.
jornadas, como bien decía Iván Sesech, de las jornadas de infraestructura y construcción. Gracias a todos por su participación, ha sido un desafío poder compartir con ustedes los alcances de cada una de las jornadas.